Apenas di un paso del otro lado del cerco, sentí una pesadez en el ambiente. También lo silencioso que estaba todo. Mis pasos y el crujir de las hojas y ramas secas era lo único que podía escuchar. Caminé tal vez por una hora, evitando desniveles y lugares de difícil acceso, hasta que encontré la entrada de una cueva. Estaba cubierta de vegetación, por lo que apenas pude verla. Dudé en adentrarme, pero algo me decía que podía encontrar algo ahí. Así que miré a los lados, tomé aire y comencé a caminar. Estaba tan oscuro que apenas di unos pasos tuve que encender mi linterna. Por si eso fuera poco, la cueva se hacía más angosta conforme avanzaba. Tampoco era tan profunda, por lo que pronto volví en mis pasos. Estaba tan concentrado en lo que tenía enfrente que apenas bajaba la linterna para cuidar dónde pisaba. Por ello no me percaté al entrar de extraños objetos en cierto punto. 4 velas consumidas casi en su totalidad estaban colocadas alrededor de un pedazo de tela negra envolviendo algo ovalado. Había también marcas rojas alrededor que apenas eran visibles, por lo que no pude encontrarles forma, y desconozco la tinta que utilizaron para hacerlas. Parecían trazos, pero pronto se desvanecían. Creo que ni siquiera necesito decir lo mal que me puse al ver eso. Me encontraba relativamente lejos del pueblo, y aunque un cazador pasara por esta cueva, ¿quién demonios dejaría veladoras de tal forma que daban la impresión de ser para un ritual? Sin pensarlo, continué mi camino a la salida, con una sensación creciente de tener a alguien siguiéndome. No sé si era una especie de paranoia, producto de lo que acababa de ver, pero sentía que alguien o algo venía justo detrás de mí, pisándome los talones. La mente es poderosa, una frase que muchos conocemos y toma sentido en situaciones de estrés. Puede hacernos incluso ver cosas donde no las hay. Por más extraño que parezca, esperaba que fuera así. Solo mi mente jugándome una broma, pero mi sentido de alerta estaba lejos de ser injustificado. Pedro. Esa fue nuevamente la voz de mi abuelo, solo que esta vez un poco distorsionada. Provenía justo detrás de mí, resonando en la cueva, la misma que hace momentos había explorado, y no había visto nada más que las veladoras. Lo que me caló hasta los huesos fue que la voz no se detuvo al decir mi nombre. Seguido a ella, una risa cortada como de alguien con tos empezó a retumbar en mis tímpanos. El miedo fue suficiente para impedirme caminar, quedando unos pasos de la salida, en el límite donde la luz desaparecía por completo detrás de mí. Mas poco duré en ese estado, pues al sentir una mano con largos dedos en mi espalda, corrí a toda prisa y solo hasta que estuve lo suficiente lejos de la cueva volteé. Juro que cuando lo hice, vi algo esconderse en la oscuridad. No pude ver más allá de una figura adentrándose, pero eso no quita el terror que sentí. Está de más repetirlo, pero revisé esa cueva y no había nadie en el momento que la exploré. Era imposible que no me haya percatado de la presencia de algo de ese tamaño. Mientras corría, desgarré parte de mi ropa a causa de lo que menos que hacía era cuidar el camino. Incluso caí un par de veces antes de detenerme a retomar el aliento. Ya estaba lo suficiente lejos de la cueva, pero no sabía qué tan cerca del rancho. Lo único que me importaba hace unos instantes era alejarme. Por ello perdí la orientación. Me avergüenza haber sentido tanto miedo que hasta me hizo olvidar que llevaba un rifle conmigo. Volteé mi mochila, suspirando de alivio al ver que aún lo tenía. Entonces, encendí un cigarrillo y me recargué en un árbol para tratar de pensar qué hacer. Recordar mi recorrido para encontrar una manera de volver. Revisé mi reloj viendo que eran casi las 3 de la tarde. Aún había sol, pero con tanto árbol a mi alrededor apenas se notaba. Dentro del bosque se percibía más bien como un día nublado. Me puse de pie y tomé mis cosas. A pesar de que no me agradaba la idea, lo mejor era volver a la cueva y de ahí retomar el camino al rancho. Después de todo, lo único que hice fue correr en línea recta hasta cansarme, por lo que encontrarla no sería problema. Pronto me encontraba cerca y cada paso pesaba más que el anterior.
Temí encontrarme con lo que sea que tocó mi espalda y vi esconderse cuando corrí. Sin mencionar la voz que era similar a la de mi abuelo. Quería creer que lo que vi no fue más que un efecto visual o algo así, pero las velas, el pedazo de tela y lo demás daban la sensación de que algo muy raro estaba ocurriendo. No pude evitar recordar las veces que mi abuelo me advertía no ir al otro lado de la cerca, sobre las voces que podría escuchar. Si bien no creía en esas historias, escucharlas durante tanto tiempo generaron un interés que con los años me incitó a investigar al respecto. Fue lo suficiente para saber que la voz que escuchaba no era de mi abuelo, era de alguien o algo más imitándolo, provocando esa especie de distorsión o estática, como alguien hablando a través de un walkie-talkie. Detuve mis pensamientos cuando estuve tan cerca de la cueva como para verla. Lucía más tenebrosa que hace unos instantes, tal vez porque en este punto el sol comenzaba a ocultarse y mi alrededor se tornaba oscuro. Eso, o solo era mi miedo actuando para mal, pero la verdad es que encontrar una explicación no podría importarme menos. Sin más, tomé y preparé mi rifle. Esta vez nada me sorprendería. A unos metros de la entrada, recogí mis pasos mentalmente, y una vez ubicado el camino que tomé para llegar, comencé a caminar lo más lejos de ahí. Estuve tentado en volver y tomar fotografías de esa especie de altar improvisado, pero descarté la idea casi al instante, sacudiendo la cabeza un par de veces. El sonido de la maleza agitándose me erizó la piel. Tranquilo, estás en el bosque donde por supuesto hay animales. Pensé en un intento por mantener la calma y no ceder ante el miedo. El sonido se escuchó nuevamente, no muy lejos, tal vez 5 o 6 metros de donde me encontraba. Rápidamente me dirigí a un árbol para esconderme, tratando de no hacer ruido. Aquello podría ser un ciervo, y aunque la posibilidad de encontrar un depredador era escasa, aún existía el peligro de encontrarme con algo así, aunque estuviera cerca del rancho. No era raro que los coyotes se llevaran algún pollo, así que debía tener cuidado, por si las dudas. Me escondí detrás de un árbol, lo bastante grueso para cubrirme, y me quedé apuntando con mi rifle hacia el lugar de donde parecía provenir el sonido. Pronto vi la maleza moverse de un lado a otro, pero el animal no salía. Por el movimiento, imaginaba que podría ser un ciervo, pero la manera en que daba círculos en la maleza discrepaba con el comportamiento de uno. En el pasado acompañé a mis tíos de cacería, las veces suficientes como para al menos saber eso. Debido a la poca luz que había, apenas podía ver sin ayuda de la linterna. Estaba atardeciendo, pero el cielo se tornó gris oscuro, lo que además de obstruir el sol, era señal de que una fuerte lluvia se acercaba. Quería irme, pero no podía hacerlo con ese animal tan cerca. Hasta no ver lo que era, no podía descartar la posibilidad de que podría ser un jabalí, un coyote o algo peor. Correr a ciegas, dándole la espalda a uno de estos animales, es algo que no recomiendo. La situación se prolongó por varios minutos, hasta que, harto de ver el mismo comportamiento, disparé en esa dirección. A la par del disparo, el sonido y movimiento se detuvo. No hubo un chillido, por lo que estaba seguro de que no le había dado a nada, pero creo que eso fue lo que en verdad me asustó. Digo, normalmente habría visto al animal salir corriendo, emitiendo un sonido característico, pero no hubo nada. Fue como si lo que sea que estaba ahí hubiese desaparecido en un parpadeo. Todo carecía de sentido en este momento. Definitivamente había sido una mala idea adentrarme en el bosque sin la compañía de alguien, o simplemente haberlo hecho. Pero era tarde para lamentarse, y solo había una cosa por hacer: tomar mis cosas y largarme. Ni siquiera tomarme la molestia de ver qué era lo que estaba en la maleza valía la pena. Emprendí el regreso a paso rápido con ayuda de mi linterna. Como si mi suerte no pudiera ser peor, comenzó a llover y el cielo a retumbar iluminándose ocasionalmente.
Caminé por quién sabe cuánto tiempo y la lluvia no hacía más que arreciar. Comenzaba a desesperarme al no encontrar el rancho mientras agitaba la linterna de un lado a otro para ver si la luz lograba llegar fuera de los árboles y que alguien me viera. Una vez más escuché la maleza agitarse, esta vez a unos cuantos metros detrás de mí. Volté de inmediato apuntando con el rifle, el cual casi dejó caer al ver que la cabeza de esa maldita cabra, la misma que había visto aquella noche fuera de la casa, se asomaba detrás de un árbol. A juzgar por la altura en que se encontraba, debía estar sobre sus patas traseras. Aún así, el tamaño era ridículo. Yo, midiendo 1,85 m, podía decir que era por lo menos 1.5 veces más que mi estatura. No se movía, y debido a la oscuridad, lo único que podía apreciar era la forma de su cabeza. Tenía tanto miedo que no quería apuntar mi linterna hacia esa cosa. Temblaba mientras ahogaba un grito que seguramente me dejaría afónico. Poco importó no hacerlo, porque en ese instante un relámpago iluminó el área, dejándome ver a esa cosa. Y lo que vi sobrepasó con creces cualquier horror imaginable. No es que la cabra estuviese parada o fuera normalmente grande. Lo que estaba detrás del árbol era su cabeza cercenada, siendo sostenida por una mano con largos y oscuros dedos. Del otro lado sobresalía su mano sosteniendo el tronco del árbol. Solo pude ver 3 dedos, sin uñas y de un color negro como escamoso. No recuerdo más debido al shock que me provocó ver eso. A pesar de estar por desmayarme, aquella cosa parecía no percatarse de que la había visto, porque continuó sosteniendo la cabeza sin moverse un centímetro. Segundos después, escuché nuevamente la voz. Pedro, hijo, ven por favor. La misma frase, una y otra vez con el mismo tono, con la misma estática, tal cual sería escuchar el mismo fragmento de un cassette rebobinado cientos de veces. A pesar de que la voz venía en todas direcciones, como si rebotara en cada árbol, sabía que era esa cosa quien me estaba hablando. También supe que era la misma que estaba en aquella cueva. Por su tamaño, imposible que cupiera en ese lugar tan pequeño, pero ni siquiera valía la pena tratar de encontrarle sentido. Caminé en dirección contraria a esa cosa, poco a poco tratando de hacer el menor ruido, y ese fue el único momento que agradecí la lluvia, ya que mis pasos se mezclaban con los demás sonidos. Pronto me encontraba donde menos quería estar, en la cueva. Sin embargo, no lo pensé 2 veces y entré, por la lluvia y por miedo a encontrarme con lo que sea que estaba afuera. Con suerte no me había seguido, y solo restaba esperar que amaneciera o que dejara de llover. Hacía un frío terrible para ser temporada de calor. Además, estaba empapado y debía secarme, de lo contrario me enfermaría. La última de mis preocupaciones. Iluminé con la linterna alrededor de la cueva en busca de algún animal refugiándose de la lluvia. No había ni uno, como la primera vez que estuve ahí, y más calmado me puse a pensar en que no había visto un solo animal desde que había llegado. Solo escuché unos pájaros en la lejanía en alguna ocasión, pero solo eso. Ni siquiera escuché insectos ahora que lo recuerdo. Pensé también en todo lo que había visto ese día, y finalmente en mi abuelo. Él era una buena persona, pero esto era de lo que trataba de advertirnos con esa historia suya, y por ende él sabía que era esa cosa. No quería dudar de él, menos ahora que acababa de fallecer, pero pensé que en sus cosas debía estar la respuesta que necesitaba, o al menos una pista. No era posible que solo él conociera de esto, por lo que alguien más en la familia debía saber algo. En ese momento maldije mi poca insistencia hacia mis tíos en cuanto al tema, pero ya era tarde para lamentos. Debía tomar acciones y pronto, antes de que la situación terminara mentalmente conmigo,
o que aquella cosa lo hiciera. Intenté con todas mis fuerzas mantenerme alerta, pero en este punto el sueño me venció. Recuerdo despertar dándome cuenta de que había parado de llover. Mi reloj marcaba las 11:33 de la noche, y afuera estaba tan oscuro como silencioso. El frío tampoco desapareció. De hecho, vino acompañado por la sensación de que algo muy malo esperaba afuera. Pero estar en la cueva tampoco parecía ser seguro. Gracias a Dios no me pasó algo mientras dormía, pero sabía que mi suerte no iba a repetirse, así que me puse de pie y emprendí nuevamente mi regreso. Cada paso lo daba con miedo a ser descubierto. Sentí que detrás de algún árbol, esa cosa me esperaba para llevarme consigo, para cobrarse el trato que mi abuelo había hecho. «¿Por qué a mí?», dije, apretando los dientes y conteniendo las lágrimas de impotencia. Caminé con mucho cuidado ayudándome con la linterna. Sé que tenerla encendida no era lo mejor, pero era eso o andar prácticamente a ciegas en medio del bosque. Sentí un alivio al ver luces en la distancia. Ya estaba cerca y conforme las veía más, me percaté de que parecían ser de linternas porque se movían de un lado a otro. Pensé que sería mi familia buscándome. Y sí, estuve seguro de ello cuando escuché voces venir de esa dirección. Gritaban mi nombre, preguntándome dónde estaba. «Aquí estoy», grité al reconocer la voz de mi madre y tíos. Apresuré el paso hacia ellos, olvidando no hacer ruido. Estaban a solo unos metros. ¿Qué más daba correr en este punto? Llegué casi sin aliento donde estaban todos. Lucían bastante preocupados. «Hijo, ¿dónde habías estado todo este tiempo?». «Lo siento, salí esta mañana sin avisarles, pero vámonos a la casa, allá les cuento todo», les dije. Ellos me dieron una mirada extraña, pero sin decir palabras sintieron y me llevaron hasta la casa. Cuando salí de bañarme, todos estaban en la mesa en completo silencio, esperándome con café en mano. «Ven, hijo, tenemos que hablar contigo», dijo mi madre. Tragué saliva y preparándome para lo peor me senté a su lado. Acto seguido me pasaron una taza de café y mi tío Malaquías tomó la palabra. «Pedro, no sé por qué cruzaste los límites del rancho, mucho menos sé lo que te pasó, pero espero que nos lo cuentes a detalle. Aunque antes de eso, estábamos muy preocupados por ti. En verdad, me alegro de que estés bien. Pero bueno, hay algo de lo que dijiste que no entiendo. ¿Saliste esta mañana?», preguntó, mirándome directamente sin pestañear. Yo solo asentí. «Pedro, hijo, hace 3 días que no sabíamos nada de ti. Fue esa misma tarde que comenzamos a buscarte con la gente del pueblo y alrededor del rancho. Lo último que se nos ocurrió fue buscarte cerca del bosque, y más bien fue pura suerte que tu madre haya visto una luz provenir de ahí. Fue ella quien nos avisó, pero hace 3 días que no habías vuelto a casa. No saliste esta mañana». Casi pierdo la calma al escucharlo, pero solo me limité a apretar los dientes y guardar silencio. Suspiré y les conté a detalle lo que me había pasado. No me centré en explicar que no estuve ni un día en el bosque. Mejor lo hice en contar a detalle todo lo que recordaba. Lo silencioso que estaba el lugar, el hecho de que no vi ni un animal. La cueva, la especie de altar que encontré ahí mismo, la presencia que estuvo detrás de mí, y por último, el ser de gran tamaño escondido detrás de un árbol, el que sostenía la cabeza de la cabra. Para esto les expliqué también lo ocurrido días antes, los pasos en la casa, la presencia de alguien, la cabra siguiéndome y acosándome por varias noches.
Ellos escucharon cada una de mis palabras sin interrumpirme. Podía ver cómo su rostro se desfiguraba en horror mientras continuaba. Incluso hubo un punto en el que mi madre no pudo contener las lágrimas, pero mis tíos me dijeron que continuara. Así que también les comenté acerca de las dudas que tenía en cuanto al pasado de mi abuelo. Por favor, sé que ustedes saben algo. Son sus hijos. Es imposible que no sepan, les dije con la voz entrecortada. Al final parecieron compadecerse de mí, pues el tío Malaquías me dijo que me contaría todo. En sus palabras, ya había iniciado lo peor, y no había motivo para esconderlo de mí, pues yo era el siguiente en el trato. A pesar de que no lo entendía del todo bien, intuía a lo que se refería. Ahora solo estaba expectante a lo que saldría de su boca. Sin embargo, mi madre interrumpió a Malaquías. Él le dijo que no lo hiciera, y al final, mi otro tío terminó llevándosela. Solo hasta que estuvimos solos, me comentó a detalle cosas que jamás habría creído, de no ser por los horrores que había estado viviendo las últimas semanas.